Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a estudiar cómo simplificar radicales. Vamos a realizar 3 ejercicios de ejemplo para poder ver cómo simplificamos expresiones algebraicas dentro de una raíz. ¿Qué es simplificar? Es volver a expresar el mismo radical, pero de una forma más reducida. Entonces, ¿cuál es el primer paso para simplificar los radicales? Es descomponer el radicando, pero con exponentes igual al índice de la raíz. Recordemos que los exponentes son los números que tienen arriba tanto la parte literal como la parte numérica. Y el índice de la raíz es el número que tenemos en esta esquina de la raíz. En este caso tenemos una raíz cuadrada ya que no tenemos indicado ningún número. Entonces la raíz cuadrada es 2, entonces tenemos que descomponer nuestro radicando en cuadrados, o sea, en grupo de 2. Entonces, voy a empezar a descomponer el 16 en grupos de 2. Para eso primero descompongo en sus factores primos. 16 dividido 2 es 8, 2 es 4, dividido 2 es 2, dividido 2 es 1. Necesito agrupar de a 2, habíamos dicho. Entonces voy a juntar 2 con 2 y 2 con 2. Entonces 16 es igual a 2 al cuadrado por 2 al cuadrado. Luego voy a descomponer x al cubo. X al cubo puedo descomponer como x al cuadrado por x a la primera. De esta forma, cuando yo vuelva a juntar x al cuadrado por x a la primera, se van a sumar los exponentes y van a quedar otra vez x al cubo. Voy a indicar que esto es 16 y que esto es x al cubo. Luego, y al cuadrado ya está agrupado de a 2, o sea, ya tengo una expresión con exponente 2. Y por último tengo z a la quinta, voy a descomponer con exponentes 2, entonces va a quedar z al cuadrado por z al cuadrado por z a la primera. De esta forma, cuando yo multiplico, los exponentes se van a sumar y 2 más 2 es 4, 4 más 1 es 5. Entonces esto equivale a z a la quinta. Entonces, en vez de tener estas expresiones dentro de mi raíz, lo que voy a colocar son estas expresiones ya descompuestas con el índice 2. Entonces vuelvo a escribir la raíz. En vez de 16 voy a colocar 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por x al cubo. Yo descompuse en x al cuadrado por x. Luego tengo y cuadrado. Y luego tengo z a la quinta que descompuse en z al cuadrado por z. Luego, ¿qué es lo que ocurre con el radical? Una vez que ya descompuse en exponentes igual al índice de mi raíz, lo que voy a hacer es extraer esos factores, pero sin el exponente, ya que el índice 2, al extraerse de la raíz, va simplificándose con los exponentes de estos factores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que van a salir solamente los factores que tengan igual su exponente al índice. Va a salir este 2, esta x, esta y, esta z y esta z. Entonces vuelvo a escribir 2 por x por y por z, que son los factores que se simplificaron sus exponentes. Y luego vuelvo a escribir la raíz con los factores que quedaron dentro. X a la primera y z. Y luego multiplico estos factores para poder
reducir aún más la expresión. 2 por 2 es 4, x, y, z por z es z al cuadrado. Raíz de x, z. Y de esta forma reducimos o simplificamos nuestro radical. En el siguiente ejemplo vamos a reducir este radical. Recordemos, el primer paso, descomponer en factores cuyos exponentes sean igual al índice de la raíz. Eso quiere decir que tengo que descomponer en cubos. Entonces vamos a descomponer el 250 en sus factores primos. Recordemos que tenemos que empezar con el menor o probar aunque sea con el menor. 250 se puede dividir con 2, sí, me da 125. Luego, 125 puedo dividir con 2, no, entonces tengo que probar el siguiente factor primo, que es el 3. 125 dividido con 3, tampoco se puede. Pruebo con el siguiente número, 5. Con el 5 sí se puede. 125 dividido 5 es 25. Se puede dividir con 5, me da 5, divido con 5 y me da 1. Esto tengo que agrupar en cubos. Entonces, junto de a 3 los números para que pueda expresar como un cubo. El 2 tengo uno solo, entonces sería 2 a la primera. El 5 conseguí juntar los 3, entonces va a ser 5 al cubo. Esto es 250. Luego tengo x al cubo, que ya está expresado como cubo, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que descomponer ahora es y a la octava. Entonces, al descomponer en cubos, va a quedar y al cubo por y al cubo por y al cuadrado. De esta forma, al multiplicar, los exponentes se van a sumar. 3 más 3, 6. 6 más 2, 8. Y ahora voy a introducir esto dentro de la raíz. Tengo raíz cúbica de 250 es 2 por 5 al cubo por x al cubo, como dijimos, ya está expresado como cubo, por y a la octava, que voy a escribir de la forma y al cubo por y al cubo por y al cuadrado. Y por último voy a simplificar los exponentes con el índice de la raíz y extraer esos factores que sí se pudieron simplificar. Tengo raíz cúbica, simplifico los que tienen exponentes 3. Y esos factores voy a extraer de mi raíz. Sale el 5, x, y, y luego vuelvo a escribir mi raíz con los factores que no se pudieron simplificar o que no pudieron extraerse. El 2 por estar a la primera, y al cuadrado no se pudo extraer por ser menor que el 3. Y por último multiplico esto, 5x y por y es y al cuadrado. Raíz cúbica de 2y al cuadrado. Y de esta forma simplificamos nuestro radical. Y por último tenemos el siguiente caso. Un caso en donde puedo apreciar que el índice de mi raíz es mayor a todos los exponentes dentro de mi raíz. Entonces, ¿qué yo puedo hacer en este caso? Lo primero que voy a hacer es, si tengo un número, como por ejemplo en este caso 81, voy a expresar en forma de potencia. Entonces voy a descomponer el 81 en factores primos. Utilizo el 3, 27, 3, 9, 3, 3, 3 y 1. Tengo 4, 3, esto entonces es igual a 3 a la cuarta. Esto es 81. Entonces el 81 voy a cambiar por 3 a la cuarta y voy a volver a escribir toda la raíz. Raíz de índice 12 de 3 a la cuarta por x a la cuarta por y a la octava por z a la cuarta. ¿Y qué puedo hacer en este caso?
En este punto pueden aparecer dos casos. El primer caso es cuando miro el índice y los exponentes y me doy cuenta que puedo dividir todos esos números por un mismo número. En este caso, el 12, el 4, el 4, el 8 y el 4 puedo dividir con 4. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Precisamente voy a dividir con ese número solamente si es que se puede. Solamente si es que todos los exponentes y el índice se pueden dividir con ese número. Si no puedo dividir con todos, entonces la expresión queda así mismo y termina el ejercicio. En este caso puedo dividir todo con 4, entonces voy a dividir con 4. Entonces va a ser 12 dividido 4, 3 a la cuarta dividido 4, por x a la cuarta dividido 4, por y a la octava dividido 4, por z a la cuarta dividido 4. Entonces lo que estoy haciendo es dividir el índice y los exponentes con un mismo número que es 4. Entonces 12 dividido 4 es 3, entonces mi raíz ahora es cúbica. 3, 4 dividido 4 es 1, entonces el 3 ya tiene exponente 1. Por 4 dividido 4 es 1, entonces escribo x, que ya tiene exponente 1. 8 dividido 4 es 2, entonces va a ser y al cuadrado. Y 4 dividido 4 es 1, entonces va a ser z a la primera. Y de esta forma se reduce el radical en el caso en donde el índice sea mayor a los exponentes de los factores que conforman al radicando.